Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Así es, ya estamos en el espacio de Revista de la Universidad de México y hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre los escritores del mundo árabe musulmán, tema del que se ha ocupado el investigador Carlos Martínez Azad, quien hoy estará con nosotros. Acompáñenos. Carlos Martínez Azad nació en Amatitán, Jalisco en 1946. Su herencia árabe le viene del abuelo Selim, quien llegó a México en 1903 procedente de Baikon, un poblado de la montaña de El Chouf en Líbano, huyendo del cerco que impuso a esa pequeña nación el Imperio Otomano. Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM, doctor en Sociología Política por la Universidad de París, es académico e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, del que fue director en los años 80. La historia política y regional y Medio Oriente y los impactos culturales en el mundo son algunas de las líneas de investigación que ha trabajado. Entre sus libros destacan El Laboratorio de la Revolución, El Tabasco Garridista, La Patria en el Paseo de la Reforma, Memorias del Líbano y Así en la vida como en el cine. Ha sido reconocido con diversos premios, el Vito Alessio Robles al Mérito Histórico, el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales, así como la beca Guggenheim. Su más reciente trabajo de ensayo incluye diversos textos sobre literatura árabe y musulmana publicados en la Revista de la Universidad de México. Nacho, ¿cómo te va? Muy bien, Guadalupe, qué gusto estar nuevamente aquí ante nuestro auditorio. Y con un invitado como Carlos Martínez Azad. Con un invitado a quien de entrada, si me permite, vamos a felicitar, porque si no me equivoco, el 1 de octubre lo nombraron profesor emérito, investigador emérito. Es un mínimo reconocimiento a su carrera, a su labor, pero sí es algo que, pues mira, no deja de ser un pasito importante en tu vida, ¿no? Sin duda, estoy muy contento. Muchas gracias por recordarlo. Y para ti ha sido muy significativo, me imagino, ¿no? Claro, los que más lo han celebrado son mis nietas, que me dicen que soy el mejor adulto que han conocido. Así es que estoy feliz con eso, ¿no? Oye, pero qué maravilla, porque pues has dedicado toda tu vida a esto, es un universitario irredento. Ahora sí que no podemos decir que él es egresado de la UNAM, porque nunca ha salido. Nunca ha salido. Exacto, nunca salí. Oye, me además costó la universidad a los 16, 17 años y aquí he estado. Además con líneas de investigación interesantísimas, has investigado mucho las cuestiones de migración, tienes un libro maravilloso sobre las migraciones al Distrito Federal. Sí. Sobre la Ciudad de México, la Ciudad de México, la estatuaria en la Ciudad de México, bueno, el cine de la Ciudad de México, ha sido que siempre, he tratado de valorizar la imagen como un documento que sustenta parte o gran parte de la historia de México, ¿no? Entonces, tanto el cine como la fotografía le he dedicado también varios libros, ¿no? Sí. Y desde luego, al exilio materno, ¿no? A la parte libanesa de mi familia, pues le he dedicado también 2 libros y varios artículos, y pues de alguna manera está presente también en el libro próximo a salir precisamente sobre el mundo árabe de ahora, donde hablo mucho de Líbano, porque pues para mí ha sido un observatorio, es desde el Líbano que he podido acercarme a Siria, a Jordania, a Irak, y de ahí tu pasión por la literatura árabe musulmana. Sí, la literatura que es árabe musulmana, que es muy interesante porque sobre todo en el momento actual se escribe más en otras lenguas, tanto en francés como en inglés como en alemán. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué existe ese fenómeno hoy en día de que los árabes escriben en otros idiomas? Es algo muy interesante y muy singular para esa región, por la manera como surge el árabe. El árabe, si quieres, podríamos considerarlo una lengua joven, nace en el siglo VII con el Corán de Mahoma, es el primer libro escrito
realmente en prosa. Anteriormente lo que había mucho era el poema, la versificación, es lo que estaba escrito. La estrofa, la narrativa no existía propiamente. Y es muy extraño que es Gibran Jalil Gibran, que es un libanés que emigra. Es el primero, yo creo, ¿no? Que escribe que emigra a Estados Unidos. ¿El primero qué? ¿Que escribe en inglés? Es pero es de los primeros. A lo mejor había otros que habían escrito en inglés, pero para él lo importante el Profeta ya está en inglés, ¿no? Sí, pero él le da un sentido novedoso a la narrativa árabe. No existía de una manera tan clara, tan contundente, hasta que él escribe. Y él escribe narrativa en árabe hasta que se decide ya con el Profeta a escribirlo en inglés, que es la lengua aprendida, y bueno, a partir de ahí seguramente se da cuenta, como el resto de los árabes, que escribir en otra lengua también, el francés también es muy genera usado, ¿no? un efecto mucho mayor. Y el francés, pues por la ocupación, por el mandato francés en todo el territorio en Medio Oriente, que con el Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial, la fuerza mandataria en Líbano, Siria y ¿qué otro? Particularmente Siria y Líbano es el mandato francés, y a partir de ahí se adopta mucho el francés en una región que además está muy vinculada al habla francesa, porque Líbano pues conoció los efectos de los cruzados. Muchos de los cruzados hablaban en francés, y el rey Luis, conocido como San Luis, rey de Francia, fue el primero que decidió extender el manto protector de Francia hacia la región de Líbano y de lo que son ahora Siria y Líbano. Y entonces pues naturalmente el francés se adoptó mucho, era una segunda lengua, si se quiere, en toda esa región. Bueno, por eso hay muchos que escriben en francés. Por eso, ¿verdad? Pues yo quiero adelantar, creo que por ahí debemos de haber empezado, que Carlos Martínez Azad es un permanente colaborador de nuestra revista de la Universidad de México, y estos temas que ustedes están oyéndolo mencionar y de los que seguiremos hablando son 3 artículos que nos ha generosamente dado para la revista de la universidad. El primero, Literatura Musulmana de Hoy. El segundo, Dios y la Geografía. La Geografía de Dios. La Geografía de Dios. Y el tercero, ¿cómo se llamará? ¿La muerte en la paz y en la guerra? No, ese es el primero. Es el primero. La narrativa del Oriente. Sí, después occidentalizado. Después viene el de la Geografía de Dios. Ahora podemos explicar por qué. Bueno. Y después los hijos del fundamentalismo islámico. Ese va a estar también muy... Sí. Bueno, pues son 3 números que van a estar de una manera continuada, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, para quien le interesa el tema, pues aquí en la revista de la universidad puede leerlo, ya que entramos en materia. Y hay que decir que está la revista digital, porque ahí y también está la se puede revista leer. digital, claro, también ahí lo pueden consultar. Y bueno, pues entrando en materia, hay una pregunta obligada que naturalmente tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué está tan presente la muerte? ¿Es porque los ronda? Porque la literatura árabe musulmana está continuamente tratando el tema de la muerte. Sí. Entonces, ¿por qué ese tema aparece como central, no? Bueno, de alguna manera como un tema con mucha fuerza, continuado, que probablemente tiene que ver con la filosofía de la zona. Fíjate que una de las novelas de aproximadamente los años 20 del siglo pasado, de un persa, de Hedayat, que se llama La lechuza ciega, que probablemente han tenido oportunidad de leerlo, es absolutamente impresionante porque toda la novela la cuenta un muerto, es decir, ya está muerto.
aquí tenemos Pedro Páramo, ¿verdad? Que son los muertos los que están hablando, pero es de otra manera, porque como sea Pedro Páramo está recreando la vida desde la muerte, pero Hedayat en la lectura ciega habla de la muerte desde la muerte misma, ¿no? Y bueno, seguramente después va a tener que ver también con el totalitarismo de algunos regímenes. Tahar Ben-Jelloun tiene una novela espléndida donde todo el tiempo está hablando desde el cuarto oscuro de la prisión, donde no ve absolutamente nada, si acaso a veces a través de un pequeño, de una mirilla puede ver algo del mundo exterior, pero la novela transcurre en la oscuridad como si estuviera en una tumba, ¿no? Entonces sí hay ahí una permanente referencia a la muerte que en efecto pues es muy singular, pero que probablemente tiene que ver con lo que han vivido esas regiones, pues es algo que tienen presente todo el tiempo, ¿no? Y la presencia de la muerte en esas regiones es constante. Sí, si vamos al gran escritor actual, el escritor de teatro que es Wajid Mawad, particularmente con su obra Incendios, es absolutamente brutal, porque la muerte está en todo el relato y además adquiere unas dimensiones muy trágicas, ¿no? Es como revivir Edipo Rey, pero en el momento actual y en las condiciones de guerra actual, lo cual hacen todavía más impresionante la propuesta de una obra tan antigua como Edipo Rey, ¿no? Y bueno, también en alguno de tus artículos mencionas a dos escritores que se han distinguido en Medio Oriente, a Tahar Ben-Jelloun y a Arik Rahimi, con dos novelas que también se aproximan a la muerte. Que solo hablan de la muerte. Que solo hablan de la muerte. Sí. Bueno, no son exactamente de Medio Oriente, ahí más bien los incluí porque los dos son musulmanes, porque siempre el mundo árabe pues como que está vinculado al mundo islámico, aunque hay salvedades fuertes, ¿no? Pero en el caso de ellos dos, bueno, Tahar Ben-Jelloun es de Marruecos y el otro es de Afganistán, pero es impresionante ese diálogo con la muerte que dan lugar a este relato que llamé La muerte en la guerra y en la paz, ¿no? Porque la guerra es trágica, pero la muerte también es trágica, no solamente en la guerra, sino también en la paz, como lo demuestra Tahar Ben-Jelloun en ese libro Apacible, donde está hablando de la muerte inminente de la madre en tiempos de paz. Entonces ya puede ir recurrir a algunos otros ejemplos, algunos pasajes de la vida, a diferencia del escritor afgano, que con una situación de guerra prácticamente permanente en Afganistán, es impresionante porque la mujer frente al cadáver del marido, frente al muerto en vida, porque en realidad está con muerte cerebral, pero todo el tiempo la realidad se está imponiendo en el relato y estamos viendo las muertes de afuera en relación con la muerte que está viviéndose en el domicilio del que nunca sale en la novela, porque todo transcurre en la misma casa, prácticamente en la misma habitación, un poco como Tahar Ben-Jelloun, pero con respiros que puede darle la situación de paz. Muy interesante el artículo sobre la muerte en la guerra y la paz. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y ahorita volvemos. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Enseguida, la sección efemérides de Mauricio Molina. El número de abril de 1992 de la Revista de la Universidad de México contiene varios textos que muestran la riqueza y variedad de nuestra publicación. Para empezar, un adelanto de Decepción, más tarde publicada como El Engaño, una de las novelas más originales,
del escritor norteamericano Philip Roth. La novela, compuesta de un largo diálogo entre un escritor norteamericano y su amante inglesa, lanza un amargo desafío acerca de las relaciones amorosas en el mundo contemporáneo y pone en la mesa cuestiones como la fidelidad y el desamor en un incesante intercambio de preguntas y respuestas que muestran el talento narrativo de un autor que siempre ha estado al filo del premio Nobel. Por otro lado, el número está dedicado al centenario de César Vallejo, nacido en 1892. Al excelente ensayo de Bodio Escalante dedicado a Trilce, siguen las voces y testimonios de Pablo Neruda, quien dedica una sentida esquela donde el poeta chileno afirma: tenías algo de mina, de socavón lunar, algo terrenalmente profundo. Jaime Sabines y Gonzalo Rojas recuerdan su descubrimiento del poeta, un poema de Gerardo Diego que culmina: porque el mundo existe y tú existes, nosotros terminaremos por existir. Además de un texto extenso de Juan Carlos Mariátegui, y para terminar con el ensayo de Vicente Quirarte titulado Poemas Humanos, la última vida de César Vallejo, una espléndida reseña sobre la composición del último libro del gran poeta peruano. Finalmente, el dossier sobre Vallejo cierra con algunos de sus aforismos, género que cultivó asiduamente. Reproducimos algunos. Los intelectuales son rebeldes, pero no revolucionarios. Yo amo las plantas por la raíz y no por la flor. La naturaleza crea la eternidad por la substancia. El arte crea la eternidad de la forma. Bueno, pues continuamos platicando con el flamante maestro emérito el 1 de octubre, así que no pueden decir que no es. Y casi estás estrenándote, ¿verdad? Pues es nuevamente un mérito para la revista de la UNAM que un investigador de esa talla como Carlos Martínez Azad escriba con nosotros con tanta frecuencia, lo que supongo seguirá haciendo. Y bueno, estamos hablando sobre literatura, el concepto de la muerte en el mundo árabe musulmán. Y yo nomás pongo un ejemplo que menciona Martínez Azad en su artículo, en el primero, si no me equivoco, que ya da una mentalidad, un concepto de lo que es Occidente y lo que es ese mundo que pues sí, es tan distinto en tantas cosas, aunque tenemos tantas otras que nos parecemos. Hay un momento que un personaje femenino la asaltan en su casa y la van a violar. Entonces ella recurre a una estrategia insospechada para los occidentales. Grita: soy prostituta. Entonces los que le iban a violar no la violan, salen corriendo y gritan: es Satán, es Satán. No es prueba de las diferencias imagínate que aquí vas a violar a una mujer que soy prostituta, pues con más razón. Sí, es muy brutal ese pasaje, ¿no? Sí. Donde curiosamente lo he encontrado en 2 o 3 novelas diferentes, donde la mujer para protegerse se hace pasar por prostituta y frente a un islámico, pues inmediatamente hay un rechazo, ¿no? ¿Cómo voy a acercarme a una mujer que es así, ¿no? Que ya tiene esa condición? Pero fíjate, otra anécdota que cuenta en el siguiente artículo en Los hijos de Hamas es un poco menos drástica, ¿no? Pero el musulmán se enamora de una cristiana y el Día de las Madres, que se festeja en Líbano, en ese caso estamos hablando de Líbano, le envía un regalo a la novia, y los padres inmediatamente, ponen una cara larga, y cuando llega la hija, pues, oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo que estás embarazada, no? Y entonces ella no entiende de qué le están hablando los padres, es el hogar es el hogar cristiano, ¿verdad? Dice, pero no sé qué me hablan. Dice, pero tu novio te acaba de mandar un regalo por el Día de las Madres. Y muy enojada se encuentra con el novio y dice, pero ¿qué te pasa? Y dice, bueno, algún día serás la madre de mis hijos, ¿no? Entonces, como en el mundo musulmán no se acostumbran a ese tipo de celebraciones,
pues digo, al chavo le parece que es algo simpático regalarle a su novia eso, y la mete en un lío bárbaro para la novia, porque la familia cree que está embarazada. Imagínate que esa mujer a la que estamos refiriendo, que es una anécdota que simplemente lo encontrarán, hay muchas, muy diversas y muy ricas, literaria, anecdóticamente, en los artículos de Martínez Assad en la revista de la Universidad de México. Imagínate que en lugar de gritar soy prostituta, grita soy virgen, soy virgen. Ah, no, pues eso es lo más codiciado, ¿no? Desde luego, ¿no? Así es que sería algo muy difícil. Pero mira, ahorita que menciono este caso de cristianismo, y de un cristiano y un musulmán, bueno, es muy interesante que en el mundo árabe, en ese mundo tan complejo, tan variado, con tantas acepciones, es importante también referirse que probablemente el escritor árabe más conocido ahora o más leído ahora es Amin Maalouf, que es cristiano. Entonces, la literatura árabe no siempre es musulmana, ¿no? Lo cual va permitiendo matizar mucho, ¿no? Tenemos también escritores que son kurdos, drusos. Drusos hay varios, Alamedini actualmente y Orhan Pamuk, él es un musulmán muy moderno, porque justamente Orhan Pamuk tiene la virtud de que Occidente lo ha visto como al musulmán que quisiera que fueran todos, ¿no? Un hombre moderno, muy culto, muy tolerante, que puede mirar hacia los dos mundos, digo, tanto al mundo occidental como oriental, sin ningún problema, ¿no? Entonces, sí, es un musulmán que probablemente en Estados Unidos crean que es cristiano por la manera como de todo su comportamiento, ¿no? Sí. Pero sí es musulmán. Bueno, y ya que estás hablando de esas diferencias, es muy impresionante también cómo tocas el mundo de Israel con toda esa diversidad de religiones, que también es un tema que es central en todo esto, la religión. En algún momento creo que lo mencionas, ¿por qué el muro de las lamentaciones y no el muro de las plegarias? Sí, no entiendo yo tampoco por qué tienen que lamentar, pero bueno, probablemente ahí es por el sentido que tiene la culpa en el mundo, entre los judíos, ¿no? La culpa es algo muy fuerte, ¿no? Que cargan, sí, claro, se trata de la culpa religiosa, ¿no? Pero sí, realmente, ¿por qué si a ese lugar se va a orar, a pedirle algo a Dios y tal, por qué de los lamentos y no de las plegarias? Pero lo interesante de la geografía de Dios es que tú vas por Jerusalén y de pronto puedes estar con el pie derecho pisando la parte musulmana, y con el otro pie la parte judía, y con la mano la parte cristiana. Es decir, hay una confluencia ahí de las tres religiones monoteístas, que por eso hacen que Jerusalén sea un lugar tan disputado. La explanada de Al-Aqsa es una explanada que se forma con el muro de los lamentos, y la explanada pues es una de las partes más la segunda parte más sagrada del Islam después de la Meca. Entonces evidentemente eso genera muchas tensiones, muchas dificultades. Por eso la disputa por Jerusalén ha sido tan variada, y bueno, sí, ahí pues no sé en qué pensaba Dios en poner ahí a los tres juntos, ¿verdad? Porque por otro lado, Cristo, caminas un poco y ya estás en la llamada Vía Dolorosa y en la catedral del sepulcro de Cristo, ¿no? Entonces sí es un abigarramiento de estas tres religiones que bueno, al momento de expandirse el asunto se vuelve muy de una extrema complejidad, ¿no? Y además pues también te permite ver el lado contrario, es decir, a lo mejor lo que sí quería Dios
es que los judíos como primeros fueran los que heredaran a los cristianos y heredaran a los musulmanes, porque finalmente el imaginario religioso es muy semejante, ¿no? Es decir, las tres religiones tienen como fundador a Abraham, sí, las religiones monoteístas, y Jesús mismo pues es creado como judío, ¿no? Y cuando Mahoma nace, pues su mayor relación es con los judíos que viven en la Meca, y con los cristianos también, porque el cristianismo también se ha impuesto en toda esa región, ¿no? Es decir, después del judaísmo el cristianismo se expande, y claro, llega el Islam, y entonces otra vez a jalar terreno, de un terreno que ya estaba conquistado previamente por los cristianos, ¿no? Bueno, así qué es que interesante sí es, todo esto. sí, se nos está terminando el tiempo, Carlos, pero yo creo sí. que es interesante comunicarle a nuestro público lo maravilloso que es esta literatura árabe musulmana, que tiene una tradición milenaria desde las 1001 noches, ¿verdad? Y de los contadores de historias también. Claro, los contadores de historia que bueno, ahí tenemos ahorita la obra de Alamedine, que se llama así, y que es absolutamente maravillosa, la novela El contador de historias, que es una categoría en árabe para el que narra. Entonces, bueno, todo esto es bien importante por el momento actual. Estamos viendo tantos conflictos, tanta confrontación entre Oriente y Occidente, que es importante explicárnoslo desde ahora y desde aquí, porque bueno, en el siglo VIII el pensamiento humanístico, la filosofía venía al revés, venía de Oriente a Occidente, y ahora Occidente se cree que tiene las luces para ir a imponer todo su pensamiento en aquella otra región. Entonces, pues el mundo ha cambiado mucho, y creo que sería muy importante tratar de explicarnos esto. Mirarnos bueno, desde pues acérquense a la revista de la Universidad de México para revisar los artículos de Carlos Martínez Azad. Muchas gracias, Carlos, bienvenido, es tu casa. Gracias. Ahora sí que, perdón que te lo diga, pero pues si alguien es de aquí, eres tú. Entonces, no, pues muchas muy gracias. contento Y en árabe de se tenerte. dice Alaun Sala, que quiere decir bienvenido a tu casa, ¿no? Ah, bueno, Así pues es ahí que- está. Bueno, Nacho, muchas gracias. Carlos, bienvenido. Esperemos que no sea la última vez. No, Esperamos desde por luego. acá en otra ocasión. Muchísimas gracias a nuestro público. Los esperamos la semana que entra aquí en Revista de la Universidad. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.